El abuso sexual infantil tiene muchas caras y por si esto fuera poco, en muchas ocasiones queda en silencio porque no hay quien dé voz al menor. ¿Cómo proteger a los niños del abuso sexual? ¿Por qué el silencio se puede convertir en una forma de complicidad con el agresor? ¿Por qué no denunciamos? Hoy, en Diálogos en Confianza, vamos a romper el silencio del abuso sexual infantil. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como viste el día de hoy vamos a hablar de cómo romper el silencio del abuso sexual infantil. Y la verdad, pues nosotros queremos levantar la voz porque creemos que pues guardar silencio no es muy correcto y aparte hace muchísimo daño. Así es que de esto vamos a hablar el día de hoy con los especialistas. Los niños por lo general están en un estado vulnerable y muchas veces los adultos cometemos el error de creer que ellos no se dan cuenta de lo que está sucediendo o que si guardamos silencio al abuso que ellos están viviendo, de alguna u otra manera lo van a olvidar, que porque están chiquitos y más grandes no se van a acordar. Pero la verdad es que todo eso son mitos y son errores. Así es que vamos a platicar de esto el día de hoy. Quédate con nosotros, es un tema fuerte, pero es un tema necesario y queremos contar contigo, saber tu historia. Llámanos, las dudas que tengas. Aquí vamos a platicar también de cómo podemos levantar la voz y cómo podemos denunciarlo, a dónde acudir para ver si nos pueden ayudar con esto del abuso sexual infantil. Y bueno, para abrir este tema quiero que me acompañes a ver la siguiente cápsula de una mujer que sufrió abuso. Acompáñame. Yo fui abusada sexualmente hace 25 años, a la edad de 10 años. Fue un tío que vivía con nosotros, era hermano de mi mamá. La verdad yo no sabía en ese momento porque pues si mi mamá me dejaba encargada con él me agarraba, me acariciaba, me abrazaba, en ocasiones hasta pues, me besaba. Pero pues esto pasó un cierto tiempo y después unas caricias ya se iban haciendo más, bueno, para mí como niña a lo mejor más intolerables, más bruscas, porque pues yo ya sentía pues más esas caricias como que más toscas, más feas, o sea, como que ya no eran de un tío. Una ocasión hubo una donde yo estaba acostada en el sillón viendo la tele, me lo recuerdo, llegó él, me bajó mi pantaleta y pues abusó de mí. En ese momento, ahora sé que es una violación, que es un abuso y la verdad, pues no sé, es un dolor que yo traigo desde hace 25 años. Para mí ha sido muy difícil ya que pues tengo 2 hijos, soy casada, mis hijos no lo saben, mi esposo medio lo sospecha, nunca lo he hablado con él. He tenido el temor, he vivido con esa sensación en ocasiones cuando he estado con mi pareja. Siento asco, siento repulsión, puesto que se me viene a mi mente todo lo que yo pasé. Yo una ocasión se lo dije a mi mamá, se lo comenté, le dije lo que estaba pasando, lo que yo veía, lo que mi tío me estaba haciendo. Mi mamá nunca me hizo caso, que ella pensaba que pues a lo mejor como era muy niña no sabía realmente lo que yo estaba viviendo en esa etapa. O no sé si ella tenía miedo a descubrir, o sea, realmente que sí era lo que me estaba pasando porque era su hermano, ¿no? O sea, era su hermano y a lo mejor era un hermano al que ella toda la vida había apoyado. El hecho de tenerlo viviendo en la casa, el hecho de tenerlo viviendo, pues a lo mejor cuidándonos, para ella era demasiado difícil el hecho de a lo mejor imaginarse que realmente mi tío estaba haciendo lo que estaba haciendo conmigo. El día de hoy que veo a mi tío me da asco, no lo quiero ni ver. Se me vienen a mi mente tantas cosas de niña,
No, o sea, realmente siento repulsión, no lo quiero ni ver, o sea, de hecho cuando él llegamos a coincidir, yo me escondo o realmente no le quiero dar la cara. Pues sé que a esta edad necesito una ayuda, necesito, o sea, ser escuchada a lo mejor por personas que realmente pues no me van a conocer, pero sí me van a dar la ayuda a lo mejor para poder superar este trauma de 25 años. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer al testimonio. Sé que es un tema difícil, es un tema fuerte y gracias por compartirnos tu historia y que esta historia nos dé pie para hablar de este tema. Laura Martínez, psicóloga y directora y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, ADIVAC. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué opinas de este testimonio que acabamos de ver? Pues yo creo que es la cotidianidad, tristemente, ¿no? Creo que hay un gran número de personas que lo han vivido, que no lo hablan por miedo, ¿no? Por miedo a que no les vayan a creer, por temor a que el violador las culpabilice a ellas o les diga que no es cierto, que son mentirosas o mentirosos, ¿no? Que es como el caso que acabamos de escuchar, ¿no? De alguna manera ella sí lo habla, pero no recibe una respuesta. Tal vez no ha tenido eco y no ha acudido tal vez a los espacios en donde sí se le va a escuchar, ¿no? Y se le va a dar un apoyo. Generalmente este tipo de violencias que viven los niños y las niñas, algunos adolescentes, sí llevan como un proceso de mucha seducción de parte del violador en contra de las niñas y los niños. Entonces hay muchas veces que ellas se confunden y ellos están confundidos porque no entienden qué es lo que está pasando. Obvio que sí hay conductas que no les gustan, pero en muchas ocasiones también hay mucha confusión de por qué les están haciendo eso. Y una persona que ellos quieren, ¿no? O que ellas quieren, en la que confían. Y pues difícil, y las estadísticas, creo que las estadísticas se salen de la realidad. Creo que ¿a qué te refieres con que se salen? Hay como de 5 niñas y niños, tal vez 4 están viviendo violencia. De 5 niñas y niños, 4 están viviendo violencia sexual actualmente en México. Actualmente en México. Entonces, y esto tiene, podríamos hablar a nivel general, más en ciudad, en provincia. ¿Hay alguna diferencia en ese sentido o es generalizado? Mira, hay una estadística que se maneja que cada 9 minutos se está violando a una persona en el Distrito Federal. Y cada 3 minutos en toda la República Mexicana. Ay, no, bueno, me parece súper alarmante. Es una cifra realmente que sí tenemos que cuidar. Nosotras tenemos... Ahora, de niños, perdón la interrupción, pero de infantil, o sea, de esto que nos dices. De violencia sexual, sí. Pero infantil o en general, la estadística que nos acabas de decir, cada 9 minutos en el Distrito Federal. Hombres, mujeres, personas adultas, niños y niñas. Nosotras damos un taller de prevención y detección de violencia sexual infantil. Tuvimos un grupo de 4 o 5 años de edad, de 24 niñas y niños. 9 de ellos abrieron violencia sexual dentro del taller y 8 hay detección de algunas características que los niños no lo abren totalmente. Pero en general de 24, como 19 son los que están abriendo una situación de violencia sexual. Es realmente alarmante. Pues bueno, por eso queremos levantar la voz el día de hoy. Laura, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, seguramente vamos a poder hacer algo gracias a la participación de todos ustedes y a este programa. Alicia Rosas Rubí, ella es fiscal central de investigación para la atención del delito sexual de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Alicia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿secundas estos números? Bueno, lo que comenta Laura sí es muy claro en relación a la agresión sexual. La Procuraduría tiene sus propias estadísticas que son
reflejan el número de averiguaciones previas, el número de denuncias, ¿no? Una vez que pasan con Laura y que los han empoderado un poco y que tienen la posibilidad de denunciar, nosotros ya los captamos y tenemos ya este dato de alguna manera claro, pero en cuanto a denuncias, y es bastante fuerte también. Tenemos nosotros un promedio del 100% de las averiguaciones previas que tenemos iniciadas en este momento, consideramos que el 48% se trata de agresiones sexuales a menores, 48%. Exclusivamente a menores de edad. Híjoles, es altísimo. Es fuerte el número. Oye, por ejemplo, cuando, o sea, porque entonces, si estoy entendiendo bien, con Laura es el primer contacto y después ya entonces pasan con ustedes. De este número del que están hablando, ¿no? De cada 5 niños decías 4, ¿cuántos sí denuncian? ¿Cuál sería el número de las denuncias? Porque justo lo que queremos es que el público sepa que a veces no se denuncia. O sea, se sabe que de 5 hay 4, pero ¿cuántos realmente viven el proceso de la denuncia? Estando en contacto con el tema, los que conocemos el tema consideramos que la gran mayoría de las mujeres, especialmente niñas incluso, sufren agresión sexual. Nosotros tenemos la cifra considerada, por ejemplo, que de cada 10 niñas que sufren agresión sexual se denuncian de 4, de 3. ¿no? Híjole. Es complicado. El tema sexual no es tan fácil, no es nada más hablar como números, ¿no? Es una situación que involucra muchas cuestiones personales, emocionales, sentimentales, familiares, ¿no? Claro. Pero sí, qué interesante poder ver este contraste para que entonces ustedes nos expliquen la razón por la cual esto sucede así. O sea, ¿por qué de repente de 10 solamente hay 3 denuncias? Son muchas circunstancias las que rodean esta problemática. En primer lugar es la ignorancia de los temas, ¿no? La ignorancia de saber que si a mí se está acercando una persona, a mí me está acariciando, es mi tío, es mi primo, es mi hermano, es mi hermanastro, es mi abuelo incluso, o el papá, pues el papá biológico. Yo considero que es una caricia, inician de esta manera, ¿no? Entonces desconocemos que estamos ante la presencia de una posible agresión sexual y lo vamos manejando de esta manera, como seducción, como que intento ganarme la confianza, ¿no? Hay otro tipo de agresión sexual que es con violencia, ¿no? Claro. Así de que llego y tomo. Ese tipo de agresión trae otra complicación porque no me van a creer, ¿no? Porque si le digo que fue mi papá o que fue mi tío, no me van a creer. Es más, yo no sé cómo decirlo. Y si les digo y me creen, entonces eso se va a generar una problemática en la familia, como una desintegración familiar, como un rompimiento que también va a impedir que vayamos a denunciar, porque eso significa que el agresor pues va a ir a la cárcel. Claro. Alicia, gracias por estar aquí, vamos a seguir platicando. Mayra Rosalinda Rojas Rosas, ella es directora de Infancia Común AC. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, buen día. Oye, fíjate que nos han comentado tus compañeras que, bueno, pues da miedo, ¿no? Esto de la denuncia, pero en el caso que acabamos de escuchar, ella nos dice que era una niña y sin embargo sí ella levanta la voz y no le hacen caso. ¿Por qué sucede esto en la familia? Bueno, tenemos una serie de construcciones sociales en donde la sexualidad sigue siendo un tabú. Y si hablamos de los abusos sexuales, todavía es más tabú, ¿no? Estadísticas, como bien lo están marcando, y breves sondeos que nosotros hemos hecho, hablan de que más del 40% de la población ha sido abusado sexualmente antes de cumplir 18 años, hombres y mujeres. Y después, bueno, pues los abusos siguen y las violaciones siguen, ¿no? Entonces, toda esta construcción social que tenemos dificulta la denuncia, por un lado. Por el otro lado, porque no sabemos cómo decirlo. A veces ni siquiera nombrar sabemos, ¿no? La gente puede hablar de los genitales en nuestro país y tiene 850 nombres, pero no saben exactamente nombrar. Y es la primera función del conocimiento de tu cuerpo. Entonces, frente a hechos como estos, los niños no saben cómo decirlo, no saben cómo actuar. El propio desarrollo del niño o de la niña
es roto con estas acciones y entonces el niño tiene una gran confusión porque todavía no tiene la capacidad para comprender plenamente lo que le está sucediendo. Y si a eso le adjuntas el adultocentrismo en el que vivimos, en donde los adultos tenemos la razón y la verdad en la mano. Y los niños es, ay, ¿cómo crees? Si tu abuelo es maravilloso, tú interpretas mal. Es claro. Que no, entonces existe esta otra parte de la no credibilidad por parte de los adultos frente a la denuncia del niño o de la niña, como es en la de este caso, hacia la madre. Que aparte, según las estadísticas que ustedes nos están diciendo, es muy probable que esa mamá a su vez haya sufrido abuso sexual. Entonces me llama mucho la atención y voy a seguir poniendo el dedo sobre ese punto, porque los adultos, que muchos lo vivieron, siguen ignorando a los niños. Pero bueno, ahorita regresamos con eso. Sandy, regresando te doy la palabra, pero buenos días. Buenos días. Sí. ¿Me da tiempo para ¿Sí? ¿Te da comentar esto que nos escribe Azul Cuyen respecto a lo que están diciendo y al testimonio? Ella dice que considera que es muy importante que cuando un niño está siendo abusado y lo denuncia a su mamá, o sea, se lo comenta a su mamá o a su papá, que sea escuchado y que le crean, sobre todo que le crean al niño. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en vivo a través de internet en www.canal11live.tv/internacional/. Desde los 2 años yo recuerdo que mi padrastro me empezó a manosear. Me cargaba, pero me manoseaba. Desde ahí hasta los 7 años que me violó. Me quedé muy lastimada y mi mamá vio mi ropa sucia, pero yo le dije lo que me había hecho él y ella me agarró cachetadas. Me dijo que era yo una chismosa. Incluso ella, cuando yo era más niña, unos 4 años, ella participaba. Cuando tenía contacto con mi padrastro, ella me manoseaba también, permitía que él me manoseara delante de ella. Y yo toda mi niñez, hasta los 7 años, yo me la pasé feliz. Yo pensaba que eso era normal, hasta que llego a los 9 años de edad y una prima mayor me dice: cuídate, porque a las niñas o mujeres que las manosean o les hacen cosas, ya no son señoritas y ya no nadie las va a querer para casarse. Eso es malo. Entonces cuando ella me dijo todo eso, así como que yo recuerdo como que se me cayó una sábana así de la cara, ¿no? Una sombra así. Porque yo pensé, dije, ya no soy nada, no valgo nada, y tengo que componerme de esto que me pasó, ¿no? Desde ahí me empecé a cuidar, o sea que no permití que me tocara ya ese señor. Me envolvía yo en cobijas para que no me tocara. Y lo logré, ¿no? Llegué a los 14 años y empecé a tener novios, pero siempre mi pensamiento era salirme de mi casa, ¿no? Irme. Y a todos mis noviecitos les decía yo: no, pues si me quieres, vamos a casarnos, ¿no? Y pues bueno, algunos salían huyendo, ¿no? Apareció un señor, me llevaba 17 años y me dijo que se quería casar conmigo, ¿no? Entonces pues yo dije, pues sí, salir de aquí, ¿no? Con esa persona acepté que me golpeara, que me humillara, que me llevara a parejas afuera de la casa. Con él tuve 2 hijos. Y en la última golpiza, pues yo me salí, mi mamá me llevó también otra vez a la casa, ¿no? De ahí empecé a trabajar, pero tenía yo parejas, caí en la promiscuidad. Yo siempre pensaba, alguien que ni vale nada, ¿no? Pero siempre mi idea fue casarme otra vez y tener otra pareja, ¿no? Como que siento que todo eso me marcó a lo largo de mi vida, ¿no? Y bueno, ahora trato de seguir mi vida adelante, ¿no? A mí lo que me mantuvo todavía viva, siempre fue ese reto de decir, yo puedo, yo tengo que salir adelante. Bueno, a mí escuchar este testimonio es un testimonio que me duele, me parece gravísimo, porque estamos escuchando a una mujer que dice que cuando era niña estaba abusando de ella su padrastro, y después la mamá se vuelve cómplice, ¿no? Y ella no sabe lo que está sucediendo, pero de alguna manera no se siente culpable hasta que llega otro adulto o una prima, y entonces le dice: nadie te va a querer, no te vas a poder casar con nadie,
porque ya está sucia, ¿no? Y entonces ella empieza a sentirse sucia. Entonces, a mí me gustaría, como estábamos comentando anteriormente, volver a regresar al tema de, bueno, el silencio, la complicidad, que pues es un tema que difícilmente se toca y que aparte no entendemos, ¿no? O sea, ¿por qué de repente una mamá se vuelve cómplice de esta situación? ¿Por qué guardan silencio cuando posiblemente también ellas fueron abusadas? Sí. Ahorita me salta con este testimonio que sí me gustaría resaltar que en cualquier situación que te toque en tu cuerpo y que tú no te gusta o que no entiendes qué es lo que está pasando, es un abuso de poder, ¿no? O sea, las personas adultas o los adolescentes o tal vez otros niños un poquito más grandes que tú o de tu misma edad pueden estarte tocando tu cuerpo en contra de tu voluntad. Eso es violencia, ¿no? No es necesario. Es violencia sexual. Es violencia sexual. Porque un poco lo que nos pedía Sandy que aclaráramos es que a veces solamente cuando hay violación es cuando creemos que es violencia sexual. No es nada más la penetración. Bueno, desde el punto de vista legal, sí hay tipos penales, ¿no? Que van desde el hostigamiento hasta la violencia, la prostitución infantil, etcétera. Pero siempre que toquen el cuerpo de alguien en contra de su voluntad y que no le guste o que no quiera que lo estén tocando de esa manera, esa es una violencia sexual, ¿no? En este caso, cuando tú comentas y lo que mencionaba Mayra, que está de por medio también la cuestión de la sexualidad, en este caso los genitales se utilizan como un arma para lastimar a la otra persona, ¿no? Sin embargo, creo que también los padres, los familiares o los cuidadores, en un momento determinado, que cuando tú dices que son cómplices, desafortunadamente sí hay mucha complicidad, pero tiene que ver mucho con desconocimiento y con mucho miedo. O sea, si quien está tocando a la niña o al niño es el papá, es el abuelo, el tío, el sobrino, ¿no? El tío muy querido porque es el tío que todos los niños quieren porque es muy, muy carismático, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, sí en la familia, además de que entran las cuestiones de la sexualidad, la familia se desintegra, claro, ¿no? Y ese es el mucho miedo que tienen algunas mujeres. Y otro miedo que tienen también es, si lo meten a la cárcel y me está manteniendo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante a mis demás niños? Entonces, eso es algo que nosotras, por ejemplo, en Adivac, y lo que comentaba aquí la fiscal, sí tiene que ver con una orientación que nosotras les damos a las personas. Quien llega siempre a Adivac, nos hablan por teléfono y nos dicen, quiero reportar una situación de violencia y quiero que sea atendida. Siempre citamos primero a los papás o a los cuidadores, les damos una orientación de lo que hay que hacer, ¿sí? Y de cómo tienen que acercarse también a los niños y a las niñas, porque luego les regresan la culpa a los niños sin darse cuenta. Porque por todo esto que dices de la confusión, pero a mí me gustaría saber por qué es necesario que entiendan los adultos que el silencio no ayuda a los niños, porque parecería que es como este mito generalizado de guardemos silencio, se te va a olvidar, no va a pasar, o sea, ya va a pasar, nadie se va a enterar, y entonces creer que esto pues, no va a tener consecuencias. Porque tenemos naturalizada la violencia. Uno de los grandes problemas es que la violencia sexual es natural en nuestra sociedad, desafortunadamente. Y entonces, ahora que hablábamos antes del corte de quizá la madre fue abusada, bueno, yo encontré el caso de una mujer de mi edad que por primera vez abría el asunto de abuso sexual. Pero además una mujer con educación, de una familia bien, con dinero, o sea, no había
porque generalmente te dicen es que la gente que abusa son nada más De las clases clases social sociales más pobres o más ignorantes o tal. No, acá no. Acá era una familia, hasta te puedo decir, muy pudiente, ¿no? Abre el asunto de que qué bueno que estás trabajando en eso. Yo fui abusada sexualmente y cuando le dije a mi mamá, la respuesta fue, ay, no te preocupes, mi amor. A mí también me pasó y a mi mamá también. Y yo de pronto decía, ¿qué es esto de naturalizar de tal forma en donde, bueno, pues así nos toca ni hablar? Sí, ¿no? de generación tras generación nos toca, entonces es algo que tienes que esperar, que te va a tocar. Así es. Y entonces esta naturalización de la violencia sexual es parte de nuestra cotidianidad y entonces la gente no denuncia. Pero por otro lado, efectivamente, muchas de las veces las madres no denuncian cuando las niñas les dicen, ¿por qué? ¿Y qué voy a hacer? No tengo herramientas, no tengo trabajo, no sé hacer muchas cosas. Y a pesar de eso, muchas suelen denunciar. Y la otra, que decía Laura y lo dice muy bien, es no denuncio porque se va a desintegrar la familia. Eso no es una familia. Claro. Eso ya estaba desintegrado. Oigan, dos cosas. Sandra nos va a leer una pregunta que es lo que está cuestionándose nuestro público. A ver si nos puedes ayudar en esto, Alicia, por favor. Sí, hay dudas respecto a, bueno, a que aclaremos, a que nos aclaren y definan qué es el abuso sexual. Aquí nos dice una llamada, cuando mi niña tenía 6 años fue abusada por una de sus primas de 11 años. Cuando lo hizo le puso el cuchillo en la garganta. Denuncié y en la Procuraduría me dijeron que no podían hacer nada porque también es menor de edad. En el DIF dice que fueron a ver si la niña tenía casa y comida y le pide a las autoridades y a los padres de la agresora que le pidieron en el DIF que tomen terapia. Dice que la niña se encuentra en terapia, pero que incluso se intentó suicidar. Y ¿quién se intentó suicidar? ¿Su hija? Está confuso, no sabemos si la niña o la hija o la agresora. Pero bueno, pues llegó a un límite. Oye, a ver, que nos diga, Alicia, a ver, ¿tienes otro? Tengo otra, también de un caso de un menor, nos escriben en el Facebook, una mujer que dice, yo viví abuso sexual de niña, y eso lo pone como antecedente, pero en el caso, y que sus hermanos también, y era una vergüenza decirlo en esa época. Hoy, hace un año, a mi niño que tiene 3 años en su escuela, en el baño, otro niño de primaria le jaló el pene. Por más que tratamos que en la escuela se atendiera el caso, nadie nos escuchó. Pusieron una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y no le dieron seguimiento. Y bueno, dice que pues les preocupa porque pudieran ser afectados también otros niños y que esto sucedió en el Colegio Obregón de Hermosillo. A ver, vamos a ver, por favor. Sí, y jurídicamente la ley tiene considerados algunos tipos penales, ¿no? Hablamos de acoso sexual, abuso sexual y violación. En tratándose de menores de edad, la ley considera como agresores, como sujetos de delito a partir de los 14 años. Antes de los 14 años son menores de edad, la ley tiene considerados otros estándares, incluso internacionales, de protección a los menores. Entendemos que menores de edad, bueno, por ser responsabilidad de los padres y de una sociedad, tienen el derecho de ser atendidos psicológicamente. Es un tratamiento al que ellos deben de someterse porque son conductas efectivamente que no concuerdan con lo que ellos deben de vivir en ese momento y que hay que saber por qué motivo están actuando así, si son conductas que ellos vieron en alguna red social, en algún programa, en la casa, con los familiares, o son conductas que ellos han sufrido. Pero no podemos considerar que por este motivo los vamos a tratar como delincuentes. Entonces, o como tipo penal. mientras sean menores de 14 años, entonces hay que atender a los dos. A ver, la pregunta, a partir de los 14 años, entonces, ¿qué sucede? A partir de los 14 años y hasta los 18 años existe una atención como menores de edad infractores del delito, ¿no? Entonces aquí la ley los considera también con una cuestión de tratamiento psicológico. Sin embargo, llevan un procedimiento
a nivel averiguación previa y a nivel proceso, pero es un estándar distinto al de un adulto después de los 18 años. Oye, Alicia, y en los dos casos, ¿a dónde voy? Yo como mamá, ¿dónde me acerco? Si de repente yo ya tengo este caso clarísimo que hubo un abuso hacia uno de mis hijos, ¿cuáles son los pasos a seguir legalmente hablando? Legalmente hablando es acudir a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. La Procuraduría tiene las áreas especializadas en menores y la área especializada en delitos sexuales. ¿Sí? Tratándose de delitos sexuales, somos un área especial para la atención de menores y de adultos y de niños y de todo tipo que sea víctima de delito sexual, y de ahí los canalizamos. Si entendemos que es un agresor menor de edad, lo canalizamos a la agencia del menor. La agencia del menor lo canaliza al DIF para que sea sujeto a un tratamiento especial. O sea, el primer contacto, ¿quién va a ser? ¿Alguien que sí va a entender lo que está sucediendo, que voy a tener yo ahí como alguien que sí abrace mi caso, etcétera? Porque eso es a veces lo que frena a los papás, ¿no? Yo voy a llegar y ¿quién me va a atender? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién me va a creer? ¿Quién va a atender a mi niño? ¿O van a abusar más de mi niño, no? No, la Procuraduría en esta área especialmente tiene el personal capacitado y el personal especializado. Todos han sido capacitados y hemos sido debidamente preparados para la atención de delitos sexuales. No es fácil atender a una víctima de delito sexual. Tratándose de niños es muy complicado. Hay ocasiones en que no quieren hablar. La Procuraduría cuenta con una herramienta virtual denominada Bosti. Es un personaje animado que viene del espacio y que platica con los niños, y los niños le cuentan a Bosti toda la problemática que han sufrido. Para llegar a una entrevista con Bosti, pues es considerar primero una viabilidad para que el niño hable, es confortarlo, es de alguna manera conseguir su confianza para que él pueda hablar con Bosti o con nosotros. No es fácil. Para empezar, pues un niño nunca ha estado en una oficina de la Procuraduría, no conoce a ninguno de los que estamos ahí, no sabe cómo declarar, no podemos tomarle una declaración como se la tomamos a un adulto. Entonces, ocasionalmente iniciamos una averiguación previa y lo menos que nos tardamos son 6 horas. Es lo menos que nos podemos tardar, pero hay averiguaciones previas que nos ha costado hasta 2 días, hasta 2 días, porque las víctimas se desmayan, se vomitan, no quieren hablar, no pueden hablar, están lesionadas, están en el hospital. Qué bueno, Alicia, saber que ya hay como toda esta atención en la cual pueden acudir los papás y van a encontrarse con personas capacitadas que sí los van a escuchar. Nos vamos a ir un corte, estamos hablando del silencio del abuso sexual infantil. En un momentito regresamos, quédate con nosotros. Tengo 53 años y cuando yo tenía 5 años iba en un transporte público, en un camión, y en ese momento, antes de bajarnos, iba yo con mi mamá, antes de bajarnos, estaban unos señores alcoholizados en ese mismo transporte que iban a bajar en el mismo lugar que yo. Uno de ellos me metió su mano por abajo del vestido que traía yo, metió los dedos, oprimió las partes genitales externas y alcanzó a meter un poco de uno de sus dedos internamente. Y en ese momento yo le dije a mi mamá que por favor nos regresáramos y que ella les reclamara a los señores lo que me acababan de hacer. También le pedí que me llevara al doctor porque me dolía muchísimo. Íbamos pasando por el consultorio del médico a donde siempre íbamos. Me dijo que no me pasaba nada, que se me iba a quitar el dolor y que no se lo dijera a nadie. De ahí la memoria se me olvidó, o sea, lo manejé muy escondidamente y no volví a recordarlo por mucho tiempo. Al entrar a terapia empecé a recordar más cosas, recordé que a veces yo me acostaba en la cama con mis papás y mi papá me llegaba a tocar en algunas ocasiones. Incluso ya siendo más grande, en alguna ocasión también alcoholizado, me pidió
que nos fuéramos a un hotel él y yo para tener relaciones. En ese momento era de noche, yo le dije que no y le dije a mamá, ¿te quedas o te vas? No tenía yo dinero, no tenía nada, pero sin embargo le dije, ¿te quedas o te vas? Y como que me vio tan decidida que se salió conmigo, nos fuimos a la casa de una amiga de ella, nos quedamos unos días y en ese momento yo le pedí que ya no regresáramos a la casa, que nos quedáramos a vivir con la señora, que rentáramos algún lugar, alguna cosa diferente. Sin embargo, ella me obligó a regresar a la casa. Me dijo que no era cierto, que yo era la vergüenza de la familia, que estaba trayendo la vergüenza a la familia, que no debería de decírselo a nadie, que no debería de ir a terapia, que no debería de hacer ninguna cosa, que debería de olvidarlo y dejar de pensar en cosas que no habían existido. Actualmente estoy casada y tengo 2 hijas, una de 14 y una de 11 años. A mis niñas yo les he enseñado a que no deben de permitir que se les toque en una forma pues agresiva, a que deben de dar a respetar, se deben de dar a respetar hasta dónde se les puede, hasta dónde son los límites que pueden permitir. Como a los 2 años mi hija me dijo que su abuelo la había tocado en una forma que a ella no le había gustado. En ese momento, tanto mi esposo como yo hablamos con mi papá y le dijimos que a la niña no le había gustado cómo la había tocado. Y él se molestó y dijo, pues entonces al rato me van a acusar de algo más. Y se le aclaró, no es de que se te esté acusando de algo más, es que no le está gustando cómo la estás tocando y te pedimos que no lo vuelvas a repetir para que no sea incómodo ni para la niña ni para ninguna otra persona. Bueno, pues un caso más, ¿no? Y entonces a mí esto me llama muchísimo la atención porque al contrario de lo que pensamos, que los niños lo van a olvidar, que va a pasar el tiempo y que no va a suceder nada, pues estamos viendo todos estos casos que fueron sucesos que tuvieron cuando ellos eran niños y sin embargo de adultos siguen sufriéndolo, ¿no? Sí, seguramente ahorita en este programa hay muchas personas que tal vez lo vivieron de pequeñas y al escuchar este programa, escuchar los testimonios, les viene el recuerdo, ¿no? Incluso cuando, no sé, en las noticias o que están en algún evento escuchando, de repente hablan, les viene el recuerdo. Olores. Les viene sonidos, lugares, ¿no? La voz, ¿no? Entonces, algo que es bien importante resaltar sí es que hay que buscar, si hay lugares a donde te pueden dar un apoyo especializado, ¿no? En la Procuraduría está el CTA, ¿no? Tengo entendido que ahí no nada más atienden a personas que levantan la denuncia, sino también a personas que van a buscar el apoyo psicológico. Sin embargo, el apoyo no nada más dura poquitas sesiones. Yo sé que en el CTA dan 12 sesiones, creo que tienen mucha carga de trabajo, ¿no? Tal vez por eso dan este tipo de servicios, pero la atención psicológica sí merece mucho más tiempo, ¿no? Nosotras en Adivac les damos aproximadamente, son 80 sesiones, son como 2 años, 3 años aproximadamente. Y las personas sí rescatan muchas cosas, ¿no? Oye, Laura, fíjate que estamos viendo que hay como una duda continua ahorita en las llamadas. Entonces, sí, Sandy te va a leer algunas llamadas que me gustaría que tú nos respondieras sobre cómo identificarlo. A ver, Sandy. Sí, hay mucho de lo que está diciendo precisamente en personas que sufrieron el abuso de niños y que actualmente están viviendo en la edad adulta, su sexualidad no es placentera. No es placentera. ¿No? Porque precisamente tal vez no han trabajado, no han tenido el tratamiento necesario y no han sabido a dónde acudir. Aquí vamos a poner todas las canalizaciones para que pues, se acerquen a los especialistas. Pero la otra duda es cómo saber si yo como mamá o papá, cómo saber si mi hijo
fue abusado o está siendo abusado, si hay algunos signos o algunos síntomas. Nos comenta un anónimo, mi hija fue abusada a los 8 años y tiene apenas un año que lo descubrí, actualmente tiene 14. Ajá. O sea, su mamá no se dio cuenta durante todos estos años, hasta los 14 ya levantó una denuncia, dice que no la apoyaron, que porque necesitaban pruebas, quiere saber si ahora, ya ha pasado tanto tiempo, se puede hacer algo al respecto. Ahorita nos lo responden en ambos sentidos, ¿no? En el sentido de qué hacer, por qué no se dio cuenta durante todos estos años, si hay algo que podamos detectar desde la conducta de nuestros hijos, y también si todavía se puede hacer algo aunque haya pasado tanto tiempo. Yo creo que son importantes las dos preguntas. Son juntas. Hay otra persona que igual nos dice que a los 6 años siempre vivió con miedo y con culpa, que durante toda su infancia ella recuerda que tuvo mucho miedo y mucha culpa, hablando de lo que los niños pueden presentar. A ver, entonces, si quieres, primero. Mira, sí hay muchos indicadores, ¿no? Muchos indicadores. Creo que quien más los identifican son los papás, las mamás, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que, por ejemplo, si le está pasando en la escuela, que ya no quiera ir a la escuela. Ese es un indicador, que ya no quiere ir a la escuela. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Investigar por qué no quiere ir a la escuela, ¿no? Puede ser que haya un niño que se esté asomando ahí, que las esté viendo, que ahora se está dando mucha violencia dentro de las escuelas, ¿no? Y se está dando la violencia sexual entre pares. Entonces hay que también tomar en cuenta quién está violentando, ¿no? Si es otro niño, si es otra niña, hay que investigar también con esos niños, porque probablemente esos niños también hayan vivido violencia, ¿no? A ver, ahora, entonces, ¿si es en casa? Pero si es en la casa, generalmente se queda con fulanito, se queda con perenganito y ahora ya no se quiere quedar. ¿Por qué ya no se quiere quedar? Porque algo está sucediendo. Por ejemplo, una niña llega y nos dijo, es que yo le decía a mi mamá que yo ya no me quería quedar con mi tío porque me metía los dedos. Eso fue lo que le dijo. Lo único que le dijo a la mamá. Y la mamá se quedó así, pasmada, y dice, ay, mija, o sea, no tiene nada de malo que te meta los dedos. Entonces, creo que sí tenemos que investigar, sí tenemos que preguntar más, no tenemos tampoco que entrar en paranoia, ¿no? O sea, hay que pensar que puede estar pasando y que sí tenemos que tener más comunicación con los niños y las niñas, ¿no? Cuando ya se deja pasar mucho tiempo en el aspecto legal, si cuando acaba de pasar es bien difícil y tienes en tu cuerpo las marcas de lo que te pasó, si ya pasaron 14 años más difícil y van a denunciar, va a ser hiper complicado, ¿no? Porque otra vez, o sea, tiene que pasar con el médico legista o médica legista, le va a tener que revisar su cuerpo, le va a tener que revisar sus genitales y pues ya no va a tener nada. Puede ser que puedan tener alguna infección que después con un estudio pueda determinar que es una infección de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero lo que sí se recomienda, lo que nosotras recomendamos es que acudan a solicitar una asesoría legal. Nosotras en ADIVAC ahora tenemos 2 abogados, ya vamos a tener otros 2 que se están capacitando, porque lo que nosotras hacemos es orientarlos a los papás y decirles por todo lo que van a pasar, que se van a tardar de 6 hasta 12 horas la primera vez que van, y nosotras les ayudamos a redactar la denuncia con lo que nos dicen los papás, y después nosotras ya nos entrevistamos con los niños y las niñas y tenemos un espacio. Oye, de mucho pero cuidado. pero un poquito antes, Mayra, o sea, ya en la casa, ¿no? No cuando ya ¿Cómo llegas detectar los indicadores? A mí me parece que es importante marcar que abuso sexual es toda forma de tocamiento o de exposición de los niños, niñas o adolescentes. O adultos. O adultos, ajá. Pero en el abuso, por ejemplo, a los niños que de pronto los ponen a ver películas pornográficas, que ponen a su acceso revistas, estas cosas también es abuso sexual. O sea, no necesariamente tiene que ser la violación, la penetración. Toda forma de tocamiento. Y para identificar
Sí, los papás son las mamás, son las primeras que pueden identificar, porque hay cambios de conducta de los niños y de las niñas. De pronto, una niña o un niño que no se orinaba vuelve a orinarse en la cama. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Antes estaba muy contenta quedándose con el tío, con el abuelo, y ahora no quiere quedarse. Pesadillas, ¿no? También Pesadillas nocturnas. Falta de terrores sueño. Falta de sueño, falta de agresión, inhibición de actividades, depresión, aislamiento, comportamientos diferentes dentro de los espacios familiares o escolares, son indicadores de que algo está sucediendo. Oye, y otra cosa, porque de repente hay como mitos y realidades que a mí me gustaría que aclaráramos. Entre ellos, por ejemplo, dice, una de las mitos que está por ahí es: todas las personas que fueron abusadas el día de mañana serán abusadores. ¿Eso es mentira o es verdad? No es una realidad. Puedes encontrar que quien fue abusado va a abusar, pero no necesariamente es una regla. No es una regla. Otro mito. Las mujeres las mamás no abusan. No, bueno. Abusa o sea, acá cuando estamos hablando de abuso sexual, hay hombres y mujeres abusadores. Es que aparte acabamos de ver el testimonio en el que sí es una mamá la que abusa, pero muchas veces el mito es no, las mamás no, pero sí es real, ¿no? Las mujeres muy bajo, otro que tengo aquí es que cuando una persona fue violada se torna forzosamente un ser agresivo. No. No necesariamente. No forzosamente. Muchas veces se vuelven víctimas, ¿no? O sea, de cualquier situación tienen una estima tan baja que todo mundo los agrede, todo mundo las lastima, todo mundo, ¿no? Son objeto de más violencia. Oye, y Sandy, lo de legal que preguntábamos. Sí, que si el delito se puede, algo ya aclararon, que si aunque fue abusada a los 8 años, a los 14 todavía se puede denunciar y se puede hacer algo al respecto. Sí, es correcto. Hemos tenido averiguaciones previas donde efectivamente la denuncia viene después de 10 años, de 8 años de haber sucedido los hechos. Pero, ¿y sí procede? Sí procede. Iniciamos la averiguación previa, pero aquí la problemática es que tratándose de delitos sexuales, generalmente los tenemos considerados como que son de realización oculta, así decimos. ¿Por qué? Porque el agresor siempre va a intentar que nadie lo vea, no dejar huella, no dejar rastro, no dejar indicios. Entonces, para la averiguación previa, lo que tiene el Ministerio Público es el cuerpo de la víctima. El cuerpo de la víctima es el testigo. Primeramente, las marcas, ¿no? Si fue una violación agresiva, si fue un tocamiento agresivo, hay marcas en el cuerpo, hay indicios, hay moretones, ¿y si fue hay seducción? sugilaciones. Si fue seducción, el mismo cuerpo, pero es a otro nivel psicológico. La psicóloga va a entrevistar a la víctima y de su comportamiento, de la actitud, de cómo se sienta, de cómo se describe cuando está en la entrevista, si llora, si se desmaya, si se pone rojo. O sea, son muchas actitudes que nuestro cuerpo nos da la pauta para saber qué es lo que nos pasa. A ver, y por ejemplo, si se tardan unos años, una niña o un niño que fue abusado de chiquito y más adelante denuncia, se atreve por cualquier circunstancia, sí hay una penalización, sí se hace algo. Sí se detecta que puede ser una persona que la actitud que está asumiendo en ese momento es coincidente con una persona que ha sufrido agresión sexual. Sí se detecta porque es una agresión y es un daño que queda y que no se repara si no hay atención. O sea, siempre la persona va a tener una actitud distinta cuando ha sufrido violencia. Sin embargo, esa actitud y esa detección de esos síntomas no los podemos atribuir inmediatamente a la persona que me dice. Yo sufrí agresión hace 10 años y presento los síntomas, pero no puedo decir que él fue. Claro. Pero algo bien importante es que un niño y una niña nunca van a decir mentiras. Si el niño o la niña está diciendo, me tocaron mi pipí, o aquí me puso su resistol aquí en mi brazo, ¿sí? Por donde hace pipí. O sea, eso los niños no lo saben de por sí. No lo pueden si ya te inventar, lo están diciendo, o sea, un niño y una niña nunca dicen mentiras. Y los papás y las mamás sí lo tienen que escuchar y por eso yo te digo, tienen que observar.
Claro, ¿no? nos quedamos con eso, en un momentito regresamos y vamos a tener a gente aquí en el público. Quédate con nosotros. Gracias por continuar aquí con nosotros en Diálogos en Confianza y lo quiero invitar a que mañana también vea el programa, no se lo pierda, pero antes también le quiero preguntar para usted qué es la felicidad. Si le preguntaran una definición o una experiencia que haya vivido que nos pueda ilustrar la felicidad, ¿qué diría? Bueno, pues ese va a ser el tema del programa. ¿Existe la felicidad? ¿Realmente existe o está hecha únicamente de pequeños momentos? ¿Existe como un concepto general? ¿Se puede vivir feliz todo el tiempo o por el contrario, no? ¿Se puede vivir sufriendo? ¿Es una decisión? Todas estas preguntas van a ser respondidas el día de mañana. No se pierda el programa con Marisa Escribano. Mañana, miércoles, ¿existe la felicidad? Y lo invito a que ahora veamos un material y regresemos al tema que estamos tocando el día de hoy sobre el abuso sexual. Alrededor del abuso sexual infantil hay una serie de mitos que dificultan en gran medida afrontar este problema. Se dice que la familia es el lugar más seguro para un niño y dentro de ella nada le puede ocurrir. Falso. Que el abuso sexual solo sucede en familias pobres con alto grado de marginalidad y alcoholismo. Falso. Que los abusos sexuales siempre son cometidos por hombres. Falso. Que los niños no tienen conciencia del abuso sexual y que no les produce daño porque todo lo olvidan. Falso. Que los niños o niñas que sufren abuso sexual es porque provocan o incitan a los adultos. Falso. Que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por desconocidos. Falso. Que todo aquel que haya sufrido abuso sexual infantil se convertirá en un agresor posteriormente. Falso. Que un abuso sexual siempre va acompañado de violencia física. Falso. Que cuando las madres se enteran de que su hijo o hija fue víctima de abuso sexual, lo comunican inmediatamente. Falso. Analizar, confrontar y superar estas creencias es una obligación que como padres y sociedad tenemos para velar por la seguridad de los niños y las niñas. Bueno, qué interesante escuchar esto de los mitos y las realidades para que nos vaya quedando como un poco más claro este tema. Y te recuerdo que estamos hablando del silencio del abuso sexual infantil y tenemos un testimonio aquí en el panel, aquí en el público, perdón, que es anónimo. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, a mí me sucedió cuando iba a cumplir 12 años. Esto fue por parte del esposo de mi hermana. Esto yo creo que todo el mundo lo sabía, pero por ignorancia o por miedo, yo finalmente nunca lo pude hablar. Esto sucedió durante 4 años de esa violación y abuso. ¿Por qué crees que todo el mundo lo sabía? Porque yo vivía con la hermana de este señor y éramos 3 hermanas más. Entonces, las cosas que este tipo hacía no eran normales. Como salirse del baño con una toalla, pero siempre traer el pene erecto, como hacer juegos con mis demás hermanas que no eran normales, que ahora los puedo ver que no eran normales. Entonces, por eso pienso que mi hermana, la esposa de él, lo sabía. Por eso digo eso. O sea, ¿nos estás diciendo que él abusó no solamente de ti, sino de todas tus hermanas? Yo pienso que sí, hasta la fecha eso sigue guardado por parte de mis otras 2 hermanas, pero yo era la más pequeña de las 3 y entonces conmigo sí sucedió el abuso y la violación, y de esa violación pues lo peor fue que yo quedé embarazada y que fue lo peor, ¿no? Fue lo peor para mí porque pues esto ya sucedió cuando yo iba a cumplir 16 años y son cosas que marcaron en mi vida y que tengo 44 años y que aún así me siguen lastimando. Claro. ¿Ya estuvo usted en atención? He estado en terapias muchísimo tiempo con psicólogos, psicoanalistas, he estado hasta en psiquiatras, en grupos, y créanme que de verdad ha sido muy difícil mi vida.
Mire, junto a usted está una persona que estuvo en terapia en Adivac también. Sí hay un modelo de intervención. Yo no descalifico las atenciones a donde usted ha ido, pero cuando uno maneja la problemática directamente, hay técnicas muy fuertes que nosotras en la atención psicológica, nosotras nos metemos a la herida de la violencia y al estar en la herida tratamos de sanarla. Sí le va a quedar una cicatriz, una violencia sexual nunca se olvida, pero se aprende a vivir diferente con ella. ¿Tú le puedes ofrecer que se acerque a ustedes? Yo le ofrezco, a usted yo le recomendaría un trabajo grupal. Es muy bueno el trabajo grupal, ¿no? Yo le valido sus emociones, le valido que usted ya ha ido a atención, eso es muy bueno, eso es dar pasos, ¿sí? Ahora yo le recomendaría, porque en la terapia lo que hacemos es agarrar a la violencia, como al toro por los cuernos, y entrarle y manejar muchas situaciones. Y sí se puede. ¿Esto lo guardaste en silencio todo este tiempo? Se guardó durante 15 años. Mucho tiempo. A los 15 años, ¿a quién se lo dijiste? 15 años después, ¿a quién se lo dijiste? No, más bien a los 15 años yo tomé la decisión de buscar ayuda porque yo ya no podía, después de 3, 4 suicidios que intenté. Entonces lo saqué, pero ya fui a un psicólogo, ¿no? Donde me dieron la ayuda. Pero ¿en tu casa esto se ha abierto? En mi casa eso se dieron cuenta cuando ya tenía 16 años, que esto ya había pasado 4 años de las violaciones. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando se dieron cuenta en tu casa? Fue lo peor de mi vida porque me culparon a mí. Dijeron que pues yo lo había provocado porque finalmente pues no sé con qué pruebas o hechos podían decir que yo lo había provocado, sí. Tú tenías 13 años. Iba a cumplir 12 años. 12 años. 12 años, una niña totalmente inmadura. Yo venía de provincia, donde no me hablaban totalmente de nada, nada. Entonces, ahí se descubre todo, pero pues toda mi familia lo guardó, se guardó, un secreto que aparentemente estuvo guardado, pero que a mí me lastimó mucho y que nadie me pudo dar la ayuda. ¿Él sigue en la vida de ustedes? Yo me tuve que aislar porque mi familia sí sigue conviviendo con él. Mis papás ya no viven, pero la mayoría de mis hermanas conviven. O sea, tu hermana sigue casada con él. Sigue casada con él. ¿Tu hermana sabe? Sí sabe, pero a mí me vio como una rival, culpable, culpándome de todo, creyó en él, nunca quiso escucharme. Y después hablé con ella, pero ya no es lo mismo, yo tengo mucho resentimiento ahora hacia ella y las pocas veces que la llevo a ver no es una relación sana. Pero sigue casada con él, ella se dio cuenta de que ha tenido más mujeres, tiene hijos por todos lados, pero bueno, ella sigue ahí. Claro. Ahí se suma el dolor del abuso más el dolor de lo que sucede con la familia. Claro. Aquí tengo una llamada muy parecida que quiero leerte para que, bueno, pues también sepas que hay otras personas que pasaron por algo similar y que están saliendo adelante. Angélica nos llama y nos dice, tengo 43 años, fui abusada sexualmente por un cuñado desde los 6 años hasta los 11. Se hacía pasar por una persona seria, siempre me tuvo amenazada y también lo hizo con mis hermanas. Crecí con muchos miedos. Cuando me casé y tuve a mis hijas empecé con más depresión, me culpaba por lo sucedido, me enfermé. Hace 10 años se lo platiqué a un hermano que me apoyó. También se lo conté a mi papá, pero él me ignoró. Hace 3 meses asistí a unos cursos y estos me sirvieron mucho. En fin, ella ha estado buscando ayuda, pero una parte de la familia la apoyó y otra no. Oye, por último, nada más porque existe duda, ¿qué pasó con ese embarazo? Me practicaron un legrado donde ahora la verdad yo lo agradezco porque yo no sé qué hubiese hecho con un hijo no deseado. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé lo difícil que es hablar de este tema y te agradezco mucho el que estés el día de hoy aquí
y el objetivo pues es ayudar a que esto no se quede en silencio. ¿Le puedes pasar el micrófono por favor a tu compañero? Este es otro testimonio anónimo que tenemos, ahora es un testimonio de un hombre y bueno, él nos va a contar que sufrió abuso muy pequeñito, ¿no? Adelante, gracias por estar aquí. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo me la pasé muchos años, a la edad de 10, 11 años, viví abuso sexual, pero más de 35, 40 años, yo siempre pensé que no había sido abuso sexual, porque no había habido una penetración. Claro. Pero realmente yo tenía un cliente, en aquel tiempo yo vendía periódico, y era una persona un hombre como de 55 años, 57 años aproximadamente. Entonces yo le entregaba el periódico y aprovechaba porque pues realmente entraba a su casa. Entonces me invitaba a un café y me empezaba a acariciar y terminábamos pues acostados en la cama, acariciándome el pene, empezando, después chupándome el pene. Y pues realmente, pues yo tenía mucho miedo decirle a mi madre, ¿no? O sea, nunca se lo dije. O sea, yo esto lo hablé hasta los 40 años de haber pasado. Híjole. Pero ya fue en terapia. 40 años después. Sí, cuando yo hablo esto a los 40 años en terapia, yo ya había vivido un proceso de 3 años en un grupo donde trabajé lo que era la violencia masculina. A ti, cuando vas creciendo, esta situación, esto que viviste, ¿te afectó más adelante un poco lo que platicaban los otros testimonios a través de las redes sociales para tener una relación sexual plena más adelante? Yo creo que sí. Sí me afectó en el aspecto de que, o sea, me afectó en muchas formas. O sea, yo creo que podría hablar de, a lo mejor, no sé, 30 formas, ¿no? Porque más adelante hubo más agresores. Más adelante hubo más. Sí. Y ahí hay aprovechando que aceptaste venir a platicar con nosotros, hay un elemento que es como muy importante y que tenemos que poner sobre la mesa, que es la confusión, porque de repente hay seducción, entonces hay confusión de repente no sé qué es lo que está sucediendo y sin embargo yo estoy sintiendo placer. Exactamente, o sea, yo, digamos, yo me sentía culpable muchos años, porque yo decía, bueno, pues sentí bonito. Claro. Y por eso lo hice, ¿no? Pero también crecí con muchos sentimientos de culpa, ¿no? Y una de las grandes, digamos, como daños que yo recibí es que mis relaciones de pareja son muy conflictivas en la actualidad todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que traigo por ahí todavía algunas heridas que me falta trabajarlas, pero yo decía, bueno, cuando iba yo a mis terapias y cuando iba a los grupos, yo decía, ¿cuánto tiempo voy a dejar de llorar? Porque era llorar, 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 ¿no? Entonces, he ido sanando, ¿sí? He tomado, hijos, yo creo que 5 o 6 años en terapias, 2, 3 años en procesos grupales, y actualmente yo creo que la vida es un aprendizaje, y la vida es un proceso, ¿no? Porque al final de cuentas nunca se termina de aprender, ¿no? Lo que decía Laura al principio del programa era algo bien importante que yo quiero compartir, ¿no? El hecho de saber que venía yo a este programa, pues me mueve emociones. Claro. Y entonces cuando yo escucho los testimonios, pues lógico que me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque me mueve y me duele, ¿no? Y por eso nosotros estamos profundamente agradecidas de que estén ustedes el día de hoy aquí, toda la producción de Diálogos, porque sabemos lo difícil que es el tema, pero también lo importante que es levantar la voz y decir realmente lo que está sucediendo, porque como tú, hay muchas personas allá afuera que se sienten culpables por haber sentido placer y que entonces no lo denuncian y creen que no fue abuso. Y es importante decir que también hay abuso en la seducción cuando se trata de un adulto con un menor, ¿no? Sí, ahí también es bien importante resaltar que sienten. Entonces, cuando llegan a sentir lo que está pasando, por ejemplo, con algunas adolescentes y rescatando lo que usted comenta, es que algunos adolescentes cuando ya saben lo que es su cuerpo, lo que les enseñan en la escuela y se dan cuenta que lo que les hicieron fue violencia sexual, algunos intentan quitarse la vida porque sintieron. Entonces, si sienten, los niños y las niñas sienten. Es que es imposible, pues el cuerpo.
El cuerpo es cuerpo, la piel es piel, ¿no? Y es una respuesta que tiene la piel, que tiene el cuerpo. Claro. Entonces, no es que les haya gustado, pues sintieron, y eso es algo normal. Entonces, cuando empiezan a identificar y entran a terapia y empiezan a identificar esas sensaciones, se les quita la culpa, ¿no? Porque no son culpables de lo que pasó. El único culpable es el violador. Claro, pero Laura, sentido, o sea, sintieron, pero pueden haber sentido placer, o sea, claro, les ha de haber por gustado, supuesto, sí. y no deben de sentirse culpables por sentir placer, porque así el cuerpo es cuerpo, ¿no? Así es, sí. Sí. Yo a la edad de 12 años generé suicidarme, matarme. O sea, me fui al puente, me pensaba aventar y pues me dio mucho miedo, regresé y a la edad de como 30 o 32 años también generé como matarme. O sea, yo ya no quería vivir. Sí. Oye, ¿crees que si alguien te hubiera escuchado en ese momento, tal vez entonces tú no hubieras intentado quitarte la vida? Si hubieras encontrado a alguien que realmente te escuchara y entendiera lo que estaba pasando. No lo sé. No lo sé, sabes. perdón, Ok. pero Yo quiero aquí agradecer algo muy muchísimo importante. también. Ay, sí. Mira, quiero Sí. agradecer muchísimo que sea un varón el que viene y plantea este abuso sexual acá, porque es bien difícil que los varones abran este proceso, porque hay un doble estigma, el del abuso sexual y el mito de que porque fueron abusados sexualmente pueden derivar en homosexualidad. Agradezco muchísimo o ser agresores, en ¿no? abusadores. Agradezco Vámonos a un muchísimo. corte, en un momentito regresamos. Perdón, ahorita regresamos contigo. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Diálogos en Confianza, pues nos preocupamos por poner un granito de arena para brindar un servicio, para que usted tenga información, para cambiar en un buen sentido todas las preocupaciones que tal vez usted tenga en nuestros temas y en esta sección en particular, que es la sección de las personas que han desaparecido. Tratamos de que a través de este espacio usted nos brinde alguna información y las personas que no están con sus seres queridos se vuelvan a reunir. Preste mucha atención, por favor, a lo que les voy a presentar. La primera fotografía es Lilia Martínez Ramírez. Ella se extravió en la 6ª sección del fraccionamiento de los Héroes Tecamac, en el Estado de México, el 13 de octubre de este año. Si usted tiene alguna información, si la reconoce, por favor no dude en comunicarse a los teléfonos que va a estar viendo en sus pantallas. También le voy a presentar una segunda fotografía, es de Fernanda Lisset López Pérez. Ella se perdió en Paraje La Galicia 44, en Aguatenco, esta es la colonia, de la delegación Coajimalpa en el Distrito Federal. Esto el pasado 2 de agosto del 2014 y es Fernanda Lisset López Pérez. Vamos a ver la siguiente fotografía, es de Javier Feliciano Gregorio, quien se perdió el 5 de septiembre del 2014 en la calle Niños Héroes número 20 de la colonia Adolfo López Mateos. Esto sucedió en el municipio de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero. En esta fotografía también vemos el retrato hablado de la señora que presuntamente se lo llevó, este pequeñito, un bebé, Javier Feliciano Gregorio. Por último, esta última fotografía es de Víctor Arturo Ibarra Trujillo, quien se perdió en la unidad habitacional Joaquín Pardavé, esto en la colonia Tlapanalco, en Tlaxcala, el 3 de septiembre de este año. Víctor Arturo Ibarra Trujillo, ahí está su fotografía. Y muchísimas gracias si usted tiene alguna información por brindarla y por comunicarse a los teléfonos que se presentan en sus pantallas. Lo invito a que ahora veamos un testimonio grabado para continuar hablando del silencio del abuso sexual infantil. Soy José Luis Galán Vera, tengo 66 años, soy médico sexólogo. Hace unos 50 años aproximadamente, 45 años, un auxiliar de la iglesia también, adulto, propiciaba la estancia con nosotros en la soledad y nos tocaba los órganos sexuales. Se acercaba con nosotros estando en la alberca y se aproximaba de forma tal que tenía contacto directo con la piel. Al grado de contactos eróticos, contactos sexuales, y al momento de movernos el calzón de baño hubo una sensación de impacto y que no se permitió más
yo ya no permití más su acercamiento y salí violentamente de la alberca. Con este hecho que yo viví me hizo pensar que no tenía caso que yo asistiera si ahí no había ninguna protección divina ni no había ninguna sensación de cuidado de nada. Al contrario, yo tenía que cuidarme de los elementos que conformaban ese grupo religioso. La sensación que me queda a mí de tener en la memoria este impacto, esta vivencia, es para que en cuanto sea conocido por más niños, por más jóvenes o aún por más adultos, el fenómeno sea utilizado para la prevención de este tipo de eventos que son muy negativos. He conocido a otros individuos que en la misma etapa de mi vida, solo que en diferente momento, en la misma iglesia, en el mismo lugar y con diferentes personas, fueron abusados más violentamente. Yo soy un claro ejemplo de que esto se puede superar. Yo he salido adelante, pasó casi desapercibido en mi vida y me fue útil para auxiliar a unos que estaban siendo más víctimas. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y Alicia, ¿tú querías hacer algún comentario? Sí, ahorita que estamos escuchando los testimonios de personas adultas que han manifestado la agresión sexual, el abuso, la violación desde niños, constatamos la problemática para resolver este tipo de problemas y esto se genera porque, como bien lo están diciendo ellos, pasaron tantos años para que yo pudiera hablar que la lesión y la huella, la marca, el dolor, pues siempre estuvieron latentes durante tantos años. Entonces, resolver tantos años de dolor lleva un tiempo. Sin embargo, si somos atentos a nuestros hijos, si somos atentos a nuestros niños y podemos percibir una agresión, un abuso, inmediatamente consideramos que la terapia, la atención, la sanación puede ser más pronta. Así es. Claro, es muy importante denunciar oigan, tenemos y estar pendientes. Los testimonios. Otro testimonio también aquí en el público que es anónimo. Adelante, muchísimas gracias, buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Pues mire, yo a la edad como de 8 años fui abusada por un tío, pero pues en ese entonces la verdad pues yo no sabía que era un abuso, ¿no? Uh-huh. Para mí ese tío yo sentía que me quería, yo sentía que él me daba amor, yo sentía que entonces para esto él te tocó. Sí. Uh-huh. Sí, ¿A escondidas? Me tocó, sí. Uh-huh. Incluso fue penetración. O sea, sí hubo violación. Sí. Que él me dijo, dice, no le vayas a decir a nadie. Después de la violación te pide que no le digas a nadie. Dice, si sangras, no le vas a decir a nadie y de esto, pues, nadie. ¿Tenías 8 años? Tenía 8 años, claro. Entre 8 años. ¿Le guardaste silencio? Toda mi vida. ¿A qué, hasta hoy? ¿O hasta cuándo? Hasta hoy, podría decirse, hasta la actualidad. En mi casa nadie sabe. Claro. Nunca lo comenté con mis papás, o sea, nadie. Hasta hace tiempo que, pues yo quise empezar a sacarme todo esto. Pues empecé con la psicóloga. Entonces, fue como ya empecé a sacar parte de, pero con mi familia nadie lo sabe hasta la fecha. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué empecé a sacar todo esto? Porque tuvo consecuencias. Claro. No sé si, o sea, yo me siento culpable, pero yo no lo sabía. ¿Hasta qué grado me había afectado ese abuso? Claro. Entonces, mi infancia fue muy cohibida. Hasta ahorita yo me atrevo a desenvolverme un poco, pero fui muy cohibida. A mí me gustaba usar una bata siempre. En mi casa, desde niña, me empezaron a tratar como que yo era la que tenía que hacer todo. Era muy hacendosa, muy todo.
pero yo recuerdo que nunca me quitaba una bata. Yo estaba con mi bata. ¿Te sentías protegida por la bata? Yo siento, ahorita entiendo que sí. Entonces, yo decía, no, pues yo soy muy hacendosa. Yo hago el quehacer, yo hago esto, yo hago el otro. Yo para todo estaba. Y hasta la fecha así crecí. Claro. Oye, el abuso de tu tío, ¿cuánto tiempo duró? ¿Fueron cuántos años? No podría decirle con claridad. No sabes. Y bueno, hablando de esto, a mí me gustaría porque... Ese es un indicador, el que ella comenta. Por eso hay muchos indicadores que hablan, la escuela, bajo rendimiento escolar, terrores nocturnos, bla, bla, bla. Pero o sea, los papás o los cuidadores son los que, o cuidadoras son los que se dan cuenta del cambio de comportamiento de un niño o de una niña. Si un niño o una niña hacían algo antes así todo igual, parecido, y de repente ya lo cambian, claro, algo está pasando. Por ejemplo, en la forma de vestir, ¿no? Ella, lo que yo entiendo, y espero haberle entendido, escondía su cuerpo, ¿no? Tapaba su cuerpo, tapaba su sexualidad, claro, ¿no? Porque con eso tenía que ver. Oye, Laura, fíjate que nos están llegando dudas de que, entonces, si nos pueden aclarar lo de la violación y el abuso sexual, porque no todas las penetraciones son violaciones, o sí todas las penetraciones son violaciones. Sí, es que todas las penetraciones son violaciones. Sí hay que diferenciarlo, el ámbito legal y el ámbito social. En el ámbito social, una violencia sexual es cualquier situación de uso de poder en contra de una persona que le esté generando malestar. Por ejemplo, vi a un señor que se me presentó enfrente y se abrió y me enseñó los genitales en erección. Esa es una violencia sexual. Claro. Alguien me enseñó una revista pornográfica. Eso es violencia sexual. Yo vi salir a mi papá o a mi hermano, a quien sé yo, como comentaba el otro testimonio, y se le veían sus genitales. Esa es violencia sexual. Okay. No es forzoso que haya un tocamiento muy cercano del cuerpo, o que eso también es violencia sexual, los besos, el que le toquen el cuerpo, el que le metan la mano. O sea, todas las personas, generalmente todas las mujeres, hemos vivido violencia sexual. Dentro de nuestra casa, en la calle, en el transporte público, en la escuela, sí, la nalgada, o mamacita, qué buena estás, o que te miran con ojos que te quieren desvestir. Eso es violencia sexual. El abuso sexual ya está muy enfocado a la cuestión legal. Los niños no nada más viven violencia sexual. Nosotras en Adivac sí lo manejamos como violencia sexual infantil. O sea, sí le tenemos que poner el nombre. Violencia sexual en personas adultas, violencia sexual infantil, que es en la infancia. Ya en el aspecto legal, sí hay tipo penal, que va desde el hostigamiento, ¿no?, hasta, no sé, hostigamiento, abuso sexual, estupro, violencia sexual, que ya hay todo lo demás, pero ya hay penetración, y la pornografía infantil, que también ya está como un delito sexual. Pero entonces, para que nos quede como claro, porque la duda que está teniendo las personas es, entonces, cuando hay penetración, ¿se habla de violación? Es correcto. Cuando hay penetración, puede ser penetración vaginal, anal, o que te introducen el miembro en la boca, eso es violación. Los tocamientos de tus partes, de tus genitales, de las boobies, de que te acarician, que te besan, eso es abuso sexual. Okay. Hay corrupción de menores, esto que llamamos el enamoramiento, aquel que va seduciendo a la niña, va seduciendo al niño, y llega el momento en que el niño no sabe lo que le está pasando, pero le gusta. Eso es corrupción. Oye, ¿por qué? Porque lo estoy induciendo a una conducta indebida a la edad y le está gustando. A ver, estamos hablando de niñas, por ejemplo, ahora de niños.
a un niño, por supuesto, bueno, es violación cuando lo penetran analmente, y en qué otro caso y en la boca, por la boca, y qué pasa con sus genitales. O sea, sí, o sea, porque bueno, pues no lo pueden penetrar, pero pueden hacerle sexo oral o pueden manipularlo. Eso es violación. Es violación. Ok, es que quiero que quede muy claro. Sé que es difícil hablar tan puntual, pero sí es importante. diferenciélo muy bien. Eso es en el ámbito legal. ¿Sí? Puede ser que una persona se sienta más en crisis de haber visto a alguien sus genitales que de que la hayan tocado físicamente. Eso es lo que yo quería decir. Para fines de lo que la gente nos está compartiendo, el dolor permanece y no hacen tanta diferencia entre si hubo o no hubo penetración o no hubo o si hubo violación. Cualquier cosa es grave. Entonces, se sienten mal. En el caso de la señora que nos hizo favor de compartirnos su testimonio, ella sí, bueno, nos explica que sufrió una violación, pero hay muchas personas que fueron tocadas por años y que igualmente están sufriendo las consecuencias. Y bueno, nada más que me gustaría que no se nos quedara sin alguna... Claro, por supuesto. Ellas no son sobrevivientes, ustedes no son sobrevivientes precisamente por lo que ahorita estamos diciendo, porque tienen un dolor emocional, que eso no lo contempla la ley. ¿Sí? Y que permanece ese dolor años. Así es. Es correcto. Y la violencia, ellas tienen un dolor emocional, pero además a ese dolor emocional se le está sumando que la familia no las apoya. Que no les cree. Que su pareja no les cree, que su mamá no les hace caso. Y entonces a todo ese dolor que ustedes tienen, se le junta que no tienen un eco en las personas que supuestamente y entre comillas las aman, porque lo que ustedes quieren es como que las contengan, que les crean lo que ustedes vivieron. Que las protege, que inclusive yo creo que quisieran también algunas veces que algo sucediera con el agresor, ¿no? Así que esa es la otra fantasía que hay, ¿no? Que muchos niños y niñas dicen, bueno, sí mamá, sí papá, denúncienlo. Y los niños en su fantasía creen que al ir y denunciarlo, en automático ya los van a meter a la cárcel. Claro. Y no, es un proceso muy desgastante, el proceso legal. Sí tenemos que promover la denuncia, la cultura de la denuncia, porque sí se tiene que saber esto, sí tenemos que entrarle a esto. A ver, Sandy, por favor. Y la otra cosa que también hay que promover, que considero muy importante que no se nos vaya a pasar, es qué podemos hacer para prevenir. Porque, por ejemplo, nos está preguntando aquí Diana Flores, dice, tenía 6 años cuando mi tío abusó de mí. Ahora que soy madre de 2 niñas, las cuido hasta del tipo de contacto que tienen con su papá. ¿Cómo protegerlas sin caer en la exageración? Y ella nos está viendo desde Italia, le mandamos un saludo. También nos pregunta Paola, ¿cómo se les puede hablar a los niños sobre esto para que ellos puedan identificar y no callarse? Sí. Tengo una niña de 9 años y quiero que ella sepa identificar las situaciones de riesgo. Yo quiero aprovechar precisamente esta llamada o este comentario. Nosotras tenemos un curso de prevención y detección. Ahorita, gracias al apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, de Proequidad, vamos a dar talleres de prevención y detección para niños y niñas de 4 o 5 años, un grupo, de 6 a 9 años otro grupo y de 10 a 13 años otro grupo. Trabajamos con los papás 3 días y 5 días con los niños. ¿Dónde pueden acudir? Va a ser gratuito, van a ser gratuitos los talleres, pueden hablar a DIVAC. Es el 55 43 47 00. Aparte de que los teléfonos están pasando en la pantalla continuamente. Y vamos a ir a un corte, pero regresando, ¿qué puede hacer la gente que nos ve desde provincia? Por favor. Sí. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Ya estamos casi por terminar el programa. Bueno, nos quedan bastantes minutos, pero ya es el último bloque y ha estado muy interesante. Lo invito a que de igual manera no se vaya a perder el próximo martes nuestro programa, porque vamos a hablar de qué dice la ley en cuanto a la custodia y la patria potestad. Continuamente recibimos muchas dudas en este sentido, en estos temas, familias, parejas que se están separando, familias que tienen dudas respecto a cómo deben dirigirse a los
hijos, con quién se van a quedar. También se cree que porque no vivan con el papá o con la mamá se pierden las obligaciones de ellos, ¿no? Por parte de los papás. Entonces, todas estas dudas las vamos a resolver con ayuda de nuestros especialistas el próximo martes. Lo invito a que se vaya comunicando con nosotros, nos platique su caso, su testimonio, para que el martes lo puedan orientar. Y lo invito a que ahora veamos un resumen de lo que se ha dicho en el programa del día de hoy, en nuestro tema del día de hoy, y se quede con nosotros para escuchar más testimonios y las conclusiones del programa. Mira, hay una estadística que se maneja que cada 9 minutos se está violando a una persona en el Distrito Federal y cada 3 minutos en toda la República Mexicana. De cada 10 niñas que sufren agresión sexual se denuncian de 4, de 3. El tema sexual no es tan fácil, no es nada más hablar como números, ¿no? Es una situación que involucra muchas cuestiones personales, emocionales, sentimentales, familiares, ¿no? Claro. Hay otro tipo de agresión sexual que es con violencia. Ese tipo de agresión trae otra complicación porque no me van a creer, ¿no? Porque si le digo que fue mi papá o que fue mi tío, no me van a creer. Y si les digo y me creen, entonces eso se va a generar una problemática en la familia como una desintegración familiar que también va a impedir que vayamos a denunciar, porque eso significa que el agresor pues va a ir a la cárcel. Claro. El propio desarrollo del niño o de la niña es roto con estas acciones y entonces el niño tiene una gran confusión porque todavía no tiene la capacidad para comprender plenamente lo que le está sucediendo. Siempre que toquen el cuerpo de alguien en contra de su voluntad y que no le guste o que no quiera que lo estén tocando de esa manera, esa es una violencia sexual, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso hablando del silencio de la violencia sexual infantil y tenemos varios más testimonios. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo desde los 9 años que recuerdo que mi mamá llegó con mi padrastro, pues él nos espiaba en el baño. Nos espiaba, en la noche igual nos tocaba y cualquier otra cosa así. ¿Cuántas eran ustedes? 2, nada más 2 hermanas. ¿A ti y a tu hermana se los hacía? Sí, que bueno, ella me dijo apenas, tiene muy poco tiempo que me dijo que también igual con ella sufrió también abuso sexual. Pues yo como a los 12 años también ya me besó a la fuerza. Entonces a mí pues así, yo sí me volví muy agresiva realmente. Y como era en la etapa del desarrollo, yo me ponía vendas para que no me crecieran las bufis. ¿Intentaste decirle a alguien? Le dije a mi mamá, sí, le dije, me dijo, ay, no es cierto, tú lo provocas, tú eres así, o tú tienes la culpa. Él no es cierto, él ni siquiera te ve, él me mira a mí, ni siquiera te hace caso a ti. Pero no, o sea, él siempre buscaba la forma de que no estuviera mi mamá y de que siempre me tocara. Y ya como yo ya le había dicho a mi mamá y ella nunca me creyó, pues yo sí fui muy agresiva y sí yo me tiré de un puente e incluso me corté las venas, así de que para que mi mamá me hiciera caso, pero no, ella nunca me hizo caso. Incluso todavía sigue viviendo con él. Y no, ahora, ¿tú cómo resolviste esta situación? ¿Estás trabajando en ella? Yo me fui de la casa, desde los 16 años me fui de la casa, me vine para acá, para el Distrito Federal, y la dejé allá. Incluso después me enteré de que abusó de su hija, que después tuvo hijos con mi mamá, abusó de mis hermanas pequeñas, de mis primas, de así familiares, incluso también niños que tuvo él, también pues fueron abusados. Así es una cadenita como que no se acaba todo esto. Que no se acaba. Sí. Yo quería un día, sí pensé así en matarlo, dije, no, voy a ir un día de esto sin que nadie me vea y lo voy a matar, pero pues no, realmente pues son fantasías que uno tiene y pues luego, pues mi mamá hasta la vez, yo le sigo diciendo, no, le digo, oiga mamá, ¿por qué no lo deja? ¿Por qué no hace esto? El otro dice, ay, si nunca te violó, ¿qué esperaba? Que realmente... Parece que se minimiza, ¿no? Porque no hay la famosa violación, que eso es algo que es importante que pongamos sobre la mesa y que quede muy, muy claro
que no importa si no existe la violación, la penetración, como ya nos los indicaron, de todas maneras hay abuso sexual y grave, o sea, es grave lo que está sucediendo. Y hay alteraciones emocionales. Hay alteraciones emocionales hasta edades avanzadas, hasta tal vez hasta toda la vida, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que ya estoy más grande, igual me afecta porque, pues, luego a veces cualquier cosa que cualquier caballero pasa cerca de mí o te ve, incluso mi pareja que de repente, o a mis hijos, tengo hijas grandes y siempre ando, que tu abuelo no te haga esto, o que tu tío esto, o veo miradas así, me he vuelto muy paranoica. Claro. Como que he tratado de sobreproteger a mis hijas. Muchísimas gracias por tu testimonio. ¿Le puedes pasar el micrófono a tu compañera, por favor? Muchas gracias también a ti y adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, en mi caso tengo un hijo ya de 29 años y un sobrino de 27. Ambos son como mis hijos. Pero apenas hace un año mi sobrino pudo decirnos que mi hijo lo había abusado. ¿A qué edad abusó tu hijo de tu sobrino? No lo sé bien, eran niños. Dejaron mucho tiempo de hablarse cuando mi hijo entró a la secundaria y hasta que mi sobrino tuvo un problema, mi sobrino me platicó que le pidió perdón, pero yo no entendía por qué le había pedido perdón. Mi sobrino toma mucho, tiene un problema de alcoholismo y hace un año fue que él pudo decirle a su mamá que él había sufrido de este abuso. Ha pasado un año, pero yo no he podido hablar con mi hijo. Tu pregunta sería, ¿cómo puedo hablar con mi hijo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? 29, ¿no? ¿Qué alguna de ustedes le quiere decir, por favor? ¿Qué puede hacer? ¿Qué edad tenían cuando surgió el abuso? No sabe. Dice que no sabe. Eran niños. Eran niños. ¿Y qué Se edad? llevan 2 años. En ese sentido, hace un momento hablaban de que cuando los niños están en determinadas edades, parte del desarrollo normal de los niños es reconocerse, es explorarse. Y a veces hay exploraciones de unos y otros, ¿sí? Entonces, acá sí queda huella, en este caso lo estamos viendo, y lo importante sería abrirlo, hablarlo y que ambos fueran a terapia, desde donde yo alcanzo a verlo. Y justo con esta razón es natural, ¿no?, la exploración en los niños chicos, que son pares o más o menos pares, y entonces el abrirlo y accesar ambos a terapia lo que va a permitir es ir sanando las heridas que se pueden provocar, ¿no? Y acomodarlo, ¿no? También. Yo le compartiría unos folletos que tenemos, porque sí es difícil que usted llegue con su hijo y le diga, platícame qué te pasó, ¿no? Tenemos unos folletos, se los puedo compartir, y tenemos en Adivac terapia para familiares, contención para familiares. Yo le recomendaría que usted venga y de ahí usted va a ir retomando algunas técnicas para poderse acercar con su hijo, porque es difícil, o sea, ahorita en estos momentos, en estos minutos, no le podemos decir hágale así y hágale de esta otra manera. Usted va a saber cómo acercarse a su hijo porque usted lo conoce. Lo que necesita es tener la información. Nosotras se la podemos proporcionar y que usted venga a terapia de contención. Y ya si su hijo desea venir a la terapia, él lo va a decidir. Y el sobrino, ¿no? Tiene que venir. Y no sé el contacto que usted tenga con el sobrino también para que podérselo compartir a él y que puedan venir. Sí, porque en este caso el hijo de ella es el que abusa de su sobrino. Ah, sí. Sí, el sobrino, claro. Por eso el sobrino, que ¿no? sí, el sobrino tiene que venir. Sí, muchísimas gracias. ¿Le puedes pasar el micrófono a tu compañera? Gracias. Adelante. Buenos días, gracias por su invitación. Al contrario. Pues creo que los dos casos que han pasado es lo que me ha pasado a mí, para simplificar un poco. Bueno, yo sí fui violada en un cine por un señor muy gordo, me acuerdo, que me penetró con sus manos. Pero ¿tú estabas sola en el cine? No, mi abuela, como había mucha gente en el cine, el señor se ofreció a cargarme y mi abuela dijo que sí. Entonces,
yo le digo a mi abuela que quiero ir al baño, lo platico con un primo y el primo también se sienta con él y también abusa de él. Pero nunca le dije nada a mi abuela, no sé ni cuántos años tenía. Bueno, después creo que también mis primas fueron violadas porque yo veía que se mecían en la silla y yo ahora entiendo que se estaban masturbando y hasta lo hacían en la primaria y nadie les decía nada. Se muere mi abuela, me voy con mi mamá y todos mis hermanos son violados por un tío. Mi mamá un día me llevó con un hermano sangrando de su recto y no quiso hacer la denuncia, se arrepintió que porque su mamá, mi abuela se iba a poner mal y eso. ¿A ti, más adelante de ti, volvieron a abusar? No, me volví muy agresiva. Muy agresiva, pero no, eso no me lastimó, no me hizo daño eso. Ahora, lo que es impresionante es escuchar cómo todo tu entorno, tú estás rodeada de personas que fueron abusadas. Sí, todos, y ahora mis hermanos, también vi que ellos tenían relaciones entre ellos. Luego tienen esposas, pero también tenían relaciones con homosexuales. Ahora un hermano se casó con una muchacha que su papá la violaba, pero la muchacha quiere mucho al papá. Entonces yo siento que mi hermano también abusa de sus hijos por las actitudes que ellos tienen. Más que nada viene porque mi hija se volvió a casar, tiene ahorita una bebé. Y el muchacho no me da confianza por las ciertas actitudes que tiene. Una vez me intentó a mí agarrar. Ahora la bebita tiene como 1 año. Cuando no tiene pañal se está agarrando y mi hija se enoja. Dice que eso es normal, que yo estoy traumada. A ver, vamos a ver qué te pueden decir. Sí, los especialistas. Laura, yo creo que Y una cosa más, que mi hija deja que mi nieto que yo le crié, que tiene ahorita 8 años, lo baña y baña a la niña y eso ya hemos confrontado, ¿no? Ya hemos peleado y yo amenacé al muchacho que si le hacía algo a mis nietos yo sí lo iba a matar. Bueno, vamos a ver qué te dicen. Yo creo que en tu caso habría que acercarse a un especialista para que te aclarara todas las dudas, son múltiples las dudas que tienes y sobre todo para que pudieras ver como más claridad, porque si de repente eso nos sucede, ¿no? Hay puede haber también confusión. Y puede haber mucho miedo. En redes nos dicen también las personas que fueron abusadas tienen mucho miedo de que les suceda lo mismo a sus hijos o a sus nietos. ¿Qué pueden hacer? Y en este caso hay como una distorsión de la violencia sexual, porque ya parece ser que ya entre todos ya se están tocando y sí que tiene que ver con una distorsión de lo que es la sexualidad, ¿no? El ejercicio de tu sexualidad es reconocer mi cuerpo, reconocer lo que a mí me gusta, porque la sexualidad es bonita, ¿no? Y ver cómo voy a ejercer mi sexualidad con responsabilidad, ¿no? Entonces acá veo que hay un desconocimiento total de lo que es la sexualidad, que un evento violatorio de violencia sexual condujo a otros muchos comportamientos y creo que sí hay que hablar también con tu hija, ¿no? Está corriendo riesgo la bebé, tú ya ves como focos rojos que no te gustan, entonces creo que sí es importante lo que comentan, que hay que hablar más cercano para ver de qué manera se puede trabajar también con tu hija. Claro. ¿No? Sí, y con ella especialmente, ¿no? Sí. Y bueno, ya tenemos 3 minutos ya para que se termine el programa, se pasa rapidísimo. A mí me gustaría, a forma de conclusión, ¿qué quisieras decirles a los que nos están viendo en la televisión? Bueno, para empezar, siempre crean a los niños. Los niños no mienten con respecto a su sexualidad. 2, denuncia. Siempre hay que denunciar. No hay que ocultar las cosas. Y otra de las cosas es, la sexualidad de las personas es natural. No es algo sucio, malo o feo. Pero como sociedad así lo vemos. Hablemos de la sexualidad desde que los bebés nacen, para que entonces puedan nombrar, para que abramos esos canales de confianza y entonces los niños
puedan decirnos qué es lo que les está sucediendo y sepan las madres auxiliar a esos niños o niñas. Si nosotros nos cerramos y seguimos sin hablar de la sexualidad de manera natural, ninguno de nosotros existiría si no fuera por el ejercicio de la sexualidad. Es natural. Y es algo bonito, ¿no? Y es bonito. Entonces, tenemos que aprender a abrirnos, a hablar de la sexualidad, de estos temas, y a decirles a los niños, y a prevenir. Sí decirles que nadie puede tocar su cuerpo y que pero bueno, sobre todo educación, ¿no? En todo esto de la sexualidad. Oigan, por aquí, Bárbara, ¿nos quieres hacer un comentario? Por favor, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Bárbara, soy la coordinadora de Prosavia C. Somos una asociación civil constituida hace 7 años. Nos enfocamos en la parte emocional, en la sanación del alma. Tenemos un tratamiento integral, somos puros profesionales al servicio de personas que han sido violadas y sobrevivientes de abuso sexual. Somos psicólogos clínicos y, bueno, con experiencia ya bastante en el tema. Y bueno, por supuesto, los datos de Bárbara, nosotros los tenemos para cualquiera de ustedes que quiera los datos y se quieran acercar, por supuesto, a ellos. Y bueno, pues ya se acabó el programa, les agradezco muchísimo a todos Yo sí las ustedes. invito, ojalá y que puedan venir al curso de prevención. Seguramente sí, también vamos a tener los gratuito. datos del curso de prevención que es gratuito, nos puedes llamar, también en redes sociales Sandy lo va a subir. Le agradezco muchísimo a todo el público que vino, yo sé que no es fácil este tema y sin embargo, gracias por el valor, gracias por estar aquí. Creo que vamos a poder ayudar a muchísimas personas. Sandra, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la producción y gracias a ti que siempre estás aquí acompañándome todos los martes. Yo soy Cristina Jauregui, búscame en las redes sociales. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Gracias.